El día de hoy vamos a ver el tema de obtención y conservación de semillas. Considero yo que es un tema importante porque en nuestros huertos, además de comprar las semillas, también deberíamos aprender a cosecharlas, a obtenerlas, para no estar comprando y comprando sobres y evitar esta dependencia. En la medida de lo posible, se puede estar produciendo y cosechando nuestras propias semillas. Para hablar de la obtención de semillas, necesitábamos recordar brevemente, pues, ¿qué es una semilla? Recuerden que una semilla es una estructura que contiene un embrión en reposo. Este embrión en reposo, pues, tiene toda la información genética necesaria, pues, para dar origen a una nueva planta. Y lo que queremos es producir nuestras propias semillas. En esta imagen podemos ver, pues, que las semillas, pues, tienen diferentes tamaños, diferentes formas. Para producir las semillas, tiene que haber un proceso de reproducción sexual. Las plantas se reproducen sexualmente. ¿Cómo es esto de que las plantas se reproducen sexualmente? Pues el polen de una planta llega al aparato reproductivo femenino de la otra planta y con esto se fecunda y se obtienen semillas. Vamos a analizar tantito este proceso. Del lado izquierdo tenemos una flor. Muchas de las flores son hermafroditas. ¿Qué quiero decir con esto? Pues que muchas de las flores tienen los dos sexos en la misma flor. En este caso, en el centro, estoy tratando de señalar ahí en el centro, vemos que tiene la parte femenina. La parte femenina de la flor, compuesta por, en la punta, el estigma, luego sigue un cuello, que es el estilo, y finalmente la parte donde tiene el ovario y donde tiene los óvulos. Esa es la parte femenina. Y alrededor de esta parte femenina vemos como unos filamentos que en la punta tienen como una pelotita. Esos son los estambres. Entonces, los estambres, estos de color amarillo, son la parte masculina. Algunas plantas tienen flores que tienen los dos sexos en la misma flor. Algunas plantas tienen flores femeninas, algunas tienen flores masculinas y existen un montón de variantes. Pero digamos que de manera general vamos a tomar el caso de esta flor hermafrodita que tiene tanto la parte femenina como la parte masculina. Llega algún polinizador, en este caso una abejita, que es atraída a la flor por alguna sustancia dulce que normalmente producen las flores, y se le pegan sin querer, pues, estos granitos de polen que están en la parte de hasta arriba de la parte masculina de la flor. Entonces, en el cuerpo, en las patitas de la abeja, se le pega este polen. Esta abejita vuela hacia otra flor que es de la misma variedad de esa planta. Vamos a suponer que esta es una flor de lechuga, entonces llega a otra florecita de lechuga, y este polen, pues, que trae en las patas y en el cuerpo de la abeja, cae sobre el estigma, sobre la punta del aparato reproductivo femenino. Y entonces ahí es donde este polen empieza a producir unas células que van a formar algo que se llama el tubo polínico, que va a llegar hasta la zona del ovario y va a fecundar los óvulos. Y es en este proceso, que lleva algunas semanas, en donde se forman las semillas. Entonces, para poder producir nuestras semillas, pues tenemos que entender un poquito este proceso. Esto es la reproducción sexual que genera semillas. Sin la ayuda de las abejas, sin la ayuda de las mariposas, o muchas veces con ayuda del viento o del agua, esta planta, esta florecita de la izquierda, no podría llevar su material genético a la florecita de la derecha y no habría reproducción sexual. Si no hay reproducción sexual, pues entonces no hay producción de semillas. Cuando hablamos de semillas, al menos hay 3 tipos de semillas. De manera general las podemos clasificar en semillas de polinización abierta, en semillas mejoradas y en semillas transgénicas. Las que vamos a producir en nuestro huerto van a ser semillas de polinización abierta, que van a dar origen a semillas criollas. Una semilla criolla es una semilla que a lo largo de muchos años, más de 10, 20, 30, 50, 100 años, ha sido seleccionada y está muy adaptada a una cierta región,
a unas ciertas características. Por ejemplo, alguna semilla de maíz que está adaptada a la zona particular del norte de Oaxaca. Entonces, esa es una semilla criolla que ya está adaptada. A lo largo de muchas generaciones he estado seleccionando para que crezca bien en esa zona. Si nosotros traemos esa semilla aquí a la Ciudad de México, es muy posible que la planta no crezca tan bien, que no sea tan productiva, porque el clima que hace aquí en la Ciudad de México no es el mismo que hace en el norte de Oaxaca. Entonces, aquí en el huerto nosotros vamos a tratar de producir semillas de polinización abierta, que tal vez si ustedes son muy persistentes y llevan este proceso durante más de 10 años, a lo mejor pueden producir sus propias semillas criollas. Estas semillas se consideran orgánicas. No vamos a producir nosotros en el huerto semillas mejoradas porque requieren otros procesos y tampoco vamos a producir en nuestro huerto semillas transgénicas, solamente semillas de polinización abierta. Las semillas de polinización abierta son semillas producidas de forma semisilvestre, en donde el hombre no interviene en la polinización. Uno deja que las abejas, la mariposa, el viento, el agua polinicen las plantas libremente, y lo único a lo que nos limitamos es a seleccionar las mejores plantas, es decir, aquellas que produzcan los mejores frutos y que notemos que tienen como la mayor producción de semillas. Eso es a lo que nos limitamos, a seleccionar de todas las 20 lechugas que sembré, voy a seleccionar las mejores lechugas y de esas lechugas voy a obtener semillas. Eso es a lo que me voy a abocar. Generalmente no voy a intervenir en que las abejas lleven de una lechuga a la otra lechuga el polen, de ahí no voy a intervenir. Es una forma semisilvestre. Recuerden que estas semillas tienen pues varias ventajas, como son que originan plantas adaptadas a condiciones muy específicas según el lugar de origen. Estas semillas originan descendencia fértil, es decir, que puedo cosechar esas semillas y estas semillas me van a estar sirviendo para próximos ciclos de cultivo y además pues son económicas, muchas veces ni siquiera se venden, se intercambian. Por ejemplo, algunos de ustedes resulta que está produciendo semillas de lechuga y me intercambia sus semillas de lechuga por algunas que yo estoy produciendo que son semillas de acelga. Entonces yo le regalo de acelga, usted me regala de lechuga. Generalmente así se hace con esto de las semillas de polinización abierta, aunque también se venden y normalmente no son tan caras. Y mantienen un cierto nivel de diversidad genética y pues tienen diferentes sabores. A veces tienen mejores sabores que las que comemos o sabores extraños que ya no sabíamos que tenían estas hortalizas. Vean, aquí hay una foto de diferentes hortalizas de polinización abierta. El tamaño no es tan uniforme, los colores tampoco, pero pues son muy ricas en nutrientes y además pues saben mucho mejor que las que podemos comprar en el centro comercial. La desventaja pues es que presentan poca uniformidad, lo que les digo, no todas son del mismo color, no son del mismo tamaño. Estas plantas pues tienen una productividad limitada, no les podemos pedir muchos kilos de producción a una planta de estas, pues porque ellas dan lo que dan, no están mejoradas, no están adaptadas genéticamente para que den 50 kilos por planta, sino dan lo que dan. Y requiere de tiempo para adaptarla a las nuevas condiciones. Si yo me traigo semillas de Oaxaca, las puedo sembrar aquí en la Ciudad de México, pero van a tardar un tiempo para que puedan darme un rendimiento similar al que daban allá. Entonces, tengo que trabajar en ellas, seleccionándolas ciclo con ciclo. ¿Por qué hay la necesidad de producir semillas? Hay muchas razones, pero al menos hay 3 que son importantes conocer. La autosuficiencia. Producir nuestras propias semillas es una habilidad indispensable que debemos tener pues para sobrevivir. Imagínense un escenario en donde donde no hay alimentos, en donde yo tengo la necesidad de producir mis propias hortalizas para comer, y si yo no sé producir mis propias semillas, ni modo que en ese tiempo de apocalipsis vaya a estar comprando semillas. Nadie me las va a vender, necesito yo aprender a seleccionar mis semillas, a producirlos. La agricultura es una enseñanza, es algo que todos deberíamos saber. Así como aprendemos a leer, así como aprendemos a escribir la mayoría de nosotros, y que nos facilita mucho la vida, saber cuestiones básicas de agricultura es importante, pues para todos. Uno no sabe en qué momento va a necesitar estos conocimientos. Entonces, es una habilidad
para la vida. Además, consideramos que las semillas, pues son el principio, es como empezamos a sembrar nuestras plantas, y también, pues son el fin, ¿no? Lo último que produce una planta, pues son las semillas. La pérdida de variedades vegetales es la segunda razón. La producción de semillas ha estado muy limitada a solo ciertas variedades de hortalizas que son comerciales, ocasionándose con ello pues una pérdida genética a nivel mundial. Entonces, están desapareciendo constantemente variedades adaptadas a condiciones específicas y con sabores particulares. Ahorita vamos a ver un poquito a qué nos referimos con esto. Y finalmente, algo muy importante que hay que considerar es la centralización y la vulnerabilidad. Resulta que al día de hoy, grandes empresas, grandes corporaciones transnacionales, pues han estado comprando, pues, pequeñas empresas productoras de semilla. Con ello, lo que logran ellas es monopolizar las variedades, es decir, nada más producen las variedades más comerciales. También nos dan el precio de las semillas, porque si no hay competencia, pues uno le puede poner el precio que quiera al producto. Y también nos obligan a usar ciertos modos de producción. Nos indican qué fertilizante, qué agroquímico, qué pesticida hay que aplicar a las semillas. Y en realidad todo esto pues nos va dejando sin alternativas de elección. Después yo voy a querer sembrar algunas variedades raras, pero no las voy a encontrar. Y las que voy a encontrar, pues son las que me venden ellos y me las van a vender al precio que ellos quieran porque no hay más, no hay otra persona que me las pueda vender, no hay otra empresa que me las pueda vender. Entonces yo le puedo dar el precio que yo quiera. Esa es una estrategia que han estado adoptando varias empresas transnacionales. Seguramente ustedes han escuchado el nombre de empresas como Bayer, como Monsanto, como Syngenta. Son grandes empresas que pues que han estado comprando silenciosamente muchas empresas de semillas, porque quien sea el dueño de las semillas, pues es el dueño del mundo, ¿no? Finalmente, podemos vivir sin tele, podemos vivir sin celular, podemos vivir sin ropa, con la ropa usada que tengamos, pero no podemos vivir sin comer. Entonces, si yo fuera el dueño de las semillas, si yo les diera a ustedes las semillas que ustedes necesitan y solo me las pudieran comprar a mí, pues es mi gran negocio, ¿no? Ustedes me van a necesitar por siempre, porque el que tiene las semillas soy yo. Entonces, véanlo desde este punto de vista. Continuando con ese tema del por qué producir nuestras propias semillas, aquí vemos en la imagen de la izquierda, variedades de jitomate. Nosotros al momento solamente consumimos jitomate bola, jitomate saladet, que es el en forma como de huevo, jitomate cherry, que es el chiquito, y nada más. Pero en realidad, esas son 3 variedades de jitomate. Son las variedades más comerciales, son las que las empresas producen. Pero en realidad hay muchas variedades de jitomate. No son 3 las que existen. En la naturaleza, y gracias a la selección que han hecho campesinos y personas que se dedican al campo, tenemos muchas variedades. Vean, aquí hay 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, como 18 variedades de jitomate y no son todas. Cada una de estas variedades está adaptada a ciertas condiciones ambientales, resisten ciertas plagas, tienen diferentes sabores, algunas se usan para salsas, algunas se pueden usar para los guisados, para ensaladas. Cada una de estas tiene su propia característica. Del lado derecho podemos ver papas. Al día de hoy, yo, si no mal me equivoco, solamente es posible conseguir papa como papa blanca y la papa como rojita. Pero vean que no son todas las variedades que existen más variedades de papa y, y no les miento cuando son más de 1000 variedades de papa las que existían. Entonces, vean que hemos estado perdiendo la diversidad genética por no cosechar nuestras propias semillas, por quedarnos a expensas de las empresas que nos las venden. Cuando vamos a obtener nuestras propias semillas, lo primero que tenemos que hacer es seleccionar nuestras plantas. Siempre, y vamos aquí a seguir pues algunos pasos. Siempre, cuando ustedes siembren y quieran cosechar semillas,
tengan en cuenta que algunas plantas van a servir para cosechar sus semillas. Esto quiere decir que hay que destinar al menos un mínimo de 4 plantas para este fin. ¿A qué me refiero con esto? Pues si yo voy a querer obtener semillas de lechuga, tengo que sembrar, pues no sé, que les gustan 10 lechugas, y de esas 10 lechugas considerar que hay 4 de esas lechugas que yo no voy a utilizar, las voy a utilizar solamente para colectar semillas. Me puedo comer 6 lechugas, pero de esas 10 lechugas tengo que dejar 4 para que produzcan semilla, si es mi interés producir semilla. Entonces, cuando ustedes siembren, y si van a querer sembrar, producir su propia semilla, súmenle 4 más al menos. Voy a sembrar jitomate, voy a sembrar 5 plantitas de jitomate, le agrego 4 más, siembro 9. Si mi objetivo es tratar de producir mis semillas, es el primer paso. Luego, habrá que ser muy observador, habrá que ser muy observador para, y adquirir un poco de experiencia para seleccionar las mejores plantas. Esto es una cuestión de experiencia, de prueba y de error. Algunas, algunas características deseadas en las plantas, algunas características que pueden importarme al seleccionar las plantas son, pues, buscar aquellas que den frutos grandes, aquellas que tengan un cierto sabor particular, algo, yo voy probando y digo, ay, este jitomate como que me da un sabor distinto al que me da los otros jitomates. Aquellas que tengan mayor productividad, que den más producción. También tiene que ver esto en el tamaño de la planta. A lo mejor voy a obtener semillas de las lechugas que crezcan más grandotas. De ahí digo, ah, esta lechuga está muy bonita, da unas hojas muy grandes. Creo que no me la voy a comer esta, mejor esta la voy a ocupar para producir semillas. También, pues, si da un tallo grande, hojas, en el caso de las acelgas, aquellas acelgas que den más hojas, que den hojas más bonitas, pues esa es la planta que ustedes necesitan seleccionar. Aquellas que den una inflorescencia más grande o la raíz. Fíjense que hay en el Pilaris Benita Galeana, en algún momento sembré rábanos y una vez me salió un rábano blanco. Yo no debía haber cosechado ese rábano blanco, pues porque ese me hubiera dado semillas para obtener después semillas de rábano blanco. Misteriosamente salió ese rábano blanco, no sembré esa variedad, pero salió. Es parte de la diversidad que algunas hortalizas tienen. También podría seleccionar pues aquellas que yo note que son resistentes a ciertas condiciones ambientales particulares. Si yo veo que sale una planta de jitomate y casi no la riego y veo que es que a diferencia de sus hermanas, esta como que es más fuerte, más vigorosa, esa es la planta idónea para, este, para utilizarla para colectar semillas. También si yo veo que alguna de estas plantas pues es como más resistente a plagas y enfermedades, pues también es una buena elección. También si vemos que está adaptada a cierto tipo de suelo o que presente características extrañas o especiales, como en el caso de este rábano que les digo que eran todos rábanos rojos y resulta que salió un rábano blanco, entonces pues no debía haber cosechado, me arrepentí de haber cosechado esa planta, pero bueno, hay que por eso ser muy observadores. En esto de la selección de las plantas para obtener semillas, también tenemos que ver que las plantas o plántulas espontáneas que a veces nos salen en el huerto así sin querer y que muchas veces salen en la composta, pues son plantas muy útiles para hacerlas, bueno, como para trasplantarlas, cuidarlas y que de ahí obtener semillas. Porque resulta que esos individuos, esas plantas, nunca las sembramos y ahí salen solitas. Entonces, son plantas vigorosas. Esto se sugiere que lo hagan con las plantas, excepto con las zanahorias y con las brasicas, que son la col, la coliflor, el brócoli. Si le salen plantas espontáneas son aquellas que salen sin que nosotros las sembremos. Este, creo que es una buena opción seleccionarlas. Y recuerden que sean hortalizas, porque nos salen muchas plantas espontáneas, nos salen muchas hierbas, nos sale el pasto, nos sale un montón de plantas, pero si ustedes logran identificar que le salió un tomate solito ahí sin que nadie lo sembrara, sería tal vez una buena opción de esa planta sacar semillas. Una vez que ya hayamos decidido qué plantas vamos a utilizar para que nos den semilla, a estas plantas hay que aplicar labores culturales en tiempo y en forma, no hay que descuidar estas plantas, son las que nos van a dar semillas. ¿Qué actividad? La porque, que es recubrir con tierra la raíz que se está descubriendo, hay que regarlas apropiadamente, tutorado, pues ponerle que el palito, que no se doble la planta, hay que deshiervarlas, hay que podarlas, muchas plantas hay que podarlas para que crezcan bien,
Hay que estar revisando que no padezcan de plagas y enfermedades y hay que fertilizarlas. Las plantas seleccionadas, y esto es en la mayoría de los casos, no en todos, pero en la mayoría de los casos, no van a ser aprovechadas para el consumo. Si yo ya encontré una lechuga que está muy bonita, muy grande, y que yo creo que es una planta que es adecuada para que me dé semillas, a esa lechuga le voy a hacer todas las actividades culturales, pero no me la voy a comer. No me la voy a comer, porque si yo le empiezo a arrancar hojitas, si yo me la empiezo a comer a esta planta, lo que voy a hacer es quitarle el vigor y ya las semillas ya no van a salir tan bien como iban a salir si yo la dejo tranquila esta planta. Si no lo único que hago es limpiarla. Sí la voy a podar, pero para retirarle las hojas feas, las hojas que se están poniendo, bueno, las hojas viejas, pero no me la voy a comer. Esto no, pues, por ejemplo, en el caso del jitomate, pues puedo aprovechar algunos frutos, pero la planta de jitomate que yo decida que me va a servir para dar semilla, seguramente la voy a tener que podar para dejar que no dé tantos jitomates, sino que los jitomates que me dé sean de muy buena calidad para que de ahí obtenga semillas. Si normalmente una planta de jitomate me da 20 jitomates, yo lo que voy a hacer es pues cortarle cuando vea que está saliendo el jitomatito, voy a quitarle 10 de ellos y voy a dejar que los otros 10 se desarrollen perfectamente. Por eso les digo que en la mayoría de los casos no se van a poder aprovechar estas plantas para nuestro propio consumo. Es importante ser pacientes y esperar a que las plantas seleccionadas desarrollen su ciclo de vida completo. Aquí en la ciudad, y muchos de nosotros, no conocemos el ciclo de vida completo de las plantas. Por ejemplo, el rábano, si nosotros sembramos rábano, en aproximadamente 45 días, mes y medio, ustedes ya pueden comerse el rábano. Es una hortaliza muy rápida, pero en 45 días apenas vamos como un cuarto de su ciclo de vida del rábano. Todavía le faltan varios meses para que este rábano se desarrolle y nos dé flor. Entonces, es una cuestión de paciencia. Muchas plantas tardan un año para desarrollar su ciclo de vida completo. Incluso hay algunas plantas que son bianuales, que tardan hasta dos o más años. En el caso de la selga, por ejemplo, es una planta bianual. En el primer año no va a dar semilla. Hasta el segundo año es cuando va a dar la flor y vamos a poder obtener semilla. También al respecto les quiero decir que la colecta de semillas se realizará cuando la inflorescencia o las flores o la vaina o donde la parte donde están las semillas esté ya seca. O cuando los frutos, en el caso del jitomate, del chile, ya estén en un avanzado estado de maduración. Cuando el jitomate ya está bien rojito, ya casi ya en su punto que vemos que ya como que empieza a chuparse, porque ya se pasó, es el momento para colectar esos jitomates y de ahí obtener la semilla. Y en el caso de otras plantas, cuando vemos que la planta ya casi murió, ya casi se ve seca, es el momento para colectar las semillas. En el caso de las hortalizas, en que cosechemos sus frutos, será necesario ser cuidadosos en eliminar antes de su floración a las plantas de su misma variedad que presenten un crecimiento deficiente o problemas. Por ejemplo, en el caso del jitomate, pues para que sea productiva esta planta, pues todas van a tener que polinizarse para que puedan dar el jitomate. Entonces, si nosotros es nuestro interés producir semilla de jitomate, tenemos que estar revisando nuestro huerto, todas nuestras plantas de jitomate, y vamos a eliminar aquellas plantitas de jitomate, pues que estén débiles, que estén muy enfermas, las vamos a eliminar, porque si no, esas plantas así van a sobrevivir y van a dar flores, y de ahí va a salir polen, y ese polen va a llegar a las plantas que sí están bien, y va a haber un intercambio genético, y entonces ya las semillas que tengamos ahí ya no van a ser de tan buena calidad. Y finalmente, es importante no sembrar cerca. Si yo voy a decidir sembrar, por ejemplo, betabel, yo quiero obtener semillas de betabel, es importante tener en consideración esto. No sembrar cerca en espacio o en tiempo ciertas variedades, porque resulta que el betabel y la selga tienen la capacidad de entrecruzarse entre sí, porque resulta que el betabel y la selga son la misma especie, distinta variedad. Beta vulgaris es el betabel y acelga es Beta vulgaris variedad cicla. Entonces, son la misma especie, distinta variedad.
brócoli, col de Bruselas, col, kale y coliflor, también son la misma especie, distinta variedad. Y si yo quiero producir semillas de brócoli, en ese tiempo no voy a sembrar coles de Bruselas, ni col, ni kale, ni coliflor. Si nosotros queremos sembrar, pues, calabaza, no podemos sembrar calabaza redonda, ni calabaza larga, ni calabaza de Castilla al mismo tiempo, porque si no se van a entrecruzar entre sí. Y lo mismo en el chile. Incluso si yo siembro melón y pepino, también se entrecruzan. Mostaza, colinabo, nabo y rábano también se entrecruzan entre sí. Y el puerro y la cebolla también se entrecruzan entre sí. Entonces vean que hay que saber un poquito más, porque si siembro todo esto junto, se hace un relajo y realmente las semillas que voy a obtener pues no son de la calidad adecuada. Y vamos a pasar a una cuestión ya más visual. Aquí vemos el ejemplo de varias plantas en floración. Vemos el caso de la lechuga. Creo que pocas personas conocen la flor de la lechuga. Normalmente nos la comemos en su etapa juvenil y no le damos tiempo a pues que desarrolle su ciclo de vida completo. Vean que la lechuga le empieza a pasar que empieza a alargarse. Le sale como un tallo largo, da cada vez menos hojitas y en la punta de este tallo largo es donde se producen las flores. En el caso de la selga, vean que también produce este tallo largo y ahí le van a salir las florecitas y pues ahí va a dar semillas. Recuerden que la selga es bianual, va a tardar hasta 2 años para poder hacer esto. Vean la flor de la col, pues creo que pocas personas conocen la flor de la col y pues va a tardar también su tiempo. La flor de la cebolla, vean cómo aquí bueno, casi no se alcanza a ver, pero ahí se ve el tallo de la cebolla y luego en la punta sale esta inflorescencia muy bonita, en forma redonda, y ahí es donde se van a producir las semillas de la cebolla. En el caso del cilantro, abajo a la izquierda, vemos que da una florecita blanca y que forma como unas bolitas, como unos frutos, y esas van a ser las semillas del cilantro. Y en el caso del rábano, después de darle al rábano aproximadamente 6, 8 meses, da estas flores como rositas moraditas y empieza a dar unas vainas. Dentro de esas vainas están las semillas del rábano. Y ahora veamos la colecta de las semillas. Lo que les decía, vamos a colectar las semillas ya que la planta esté casi seca. Vean aquí, estas semillas de cilantro ya están en su punto para ser cosechadas. Regresando al anterior, vemos que aquí tenemos semillas de cilantro y se ve la florecita blanca y se ven las semillas verdes. Estas semillas no sirven porque todavía necesitan madurar más. Si yo las corto así y las trato de conservar, pues no me van a servir, no me va a dar no van a germinar nada. Necesito que la planta se seque para que tenga este aspecto y entonces ya es el momento de cosechar estas semillas. En el caso del chile y del jitomate, pues hay que esperar a que estos frutos pues estén en un punto de maduración muy avanzada. Vean, aquí hay unos chiles que pues ya están como achupados, como que ya están un poco arrugados, ya no los consumiríamos normalmente. Esos son los chiles que hay que cortar para cosechar sus semillas. Hay que darle su tiempo a la semilla para que madure. En el caso de la lechuga, vean que a veces hasta hay que ponerle como una bolsa aquí encima, porque si no, las semillitas se van a ir escapando, se van a ir cayendo al suelo y no las vamos a poder cosechar. Ahorita vamos a ver un pequeño video de eso. Y en el caso del cempasúchil, pues yo voy a poder colectar las semillas de cempasúchil ya cuando la flor esté completamente seca. Incluso ya cuando la planta esté casi muerta, es el momento más adecuado para cosechar esa florecita. Hay que ser pacientes. Y en el caso de la espinaca, pues vean que también produce como tallos largos y ya la espinaca está casi muerta y entonces es el momento en el que ya puedo obtener semillas de esa planta. Yo en realidad, una vez que cosecho las semillas, procedo a conservarlas, a guardarlas en algún recipiente. Pero algunas personas, y es válido, hacerles una limpieza y desinfección a las semillas. Porque resulta que muchas veces traen alguna bacteria, algún hongo, y se empiezan a contaminar las semillas. Aquí hay un compañero que nos recomienda sanitizar, desinfectar las semillas. Para esto, pues,
Él nos dice que hay que utilizar pues un colador, cúter, charola de plástico, eh, agua, cloro, jabón, bolsas, servitoalla. Es lo que nos dice. En este procedimiento lo que hay que hacer pues es, pues de las plantas, como les decía yo, las plantas ya que están casi muertas, que ya están, es como hay que colectar las semillas. Ya esas plantas que seleccionamos y que ya terminaron su ciclo de vida es cuando pasamos a colectar las semillas. El paso 2 sería, pues, separar las semillas. Paso 3, con un poquito de jabón, agua y tantito cloro, hay que lavar estas semillas. Se sugiere aquí, este compañero sugiere que pongamos dos gotas de jabón líquido de este para lavar trastes, de este que viene líquido, le pongamos 2 gotitas en 1 litro de agua y un chorritito de cloro, echar nuestras semillas, removerlas un ratito, aproximadamente 5 minutos. Después de eso, el paso 4, colarlas, filtrarlas, lavarlas varias veces con agua para que se les quite todo el excedente de cloro y finalmente ponerlas en un pedazo de servitoalla para que se sequen. Y ahí las vamos a dejar, incluso podemos cambiar la servitoalla si vemos que se humedece demasiado, las vamos a estar dejando pues unos 5 días a que queden completamente secas. Esto se sugiere para quitarle las bacterias u hongos que pudieran tener estas semillas. Secado y almacenamiento de las semillas. Pues se sugiere colocar las semillas en un papel absorbente, servitoalla o en un pedazo de tela en un lugar cálido. Esto es muy importante. En un lugar cálido, seco, ventilado y sombreado. Normalmente las semillas, no se secan al sol. Se secan en un cuarto que pues se sienta caliente, pero que esté seco, que tenga buena ventilación y que pues le dé mucha luz, pero luz indirecta, no luz directa. Es como normalmente se secan las semillas. Se dejarán secar las semillas por un periodo de 3 a 5 días, una vez que se cosecharon. No importa que se vean las semillas ya secas, hay que hacer este procedimiento. Por ejemplo, les estaba mostrando el caso de la semilla de cilantro y pues se veían ya bastante secas. Sería adecuado ponerlas en servitoalla y dejarlas unos 3 a 5 días ahí a que se terminen de secar y ya las podemos guardar. Coloque las semillas secas en bolsas de papel, es importante ponerlas en bolsas de papel y hay que etiquetarlas o rotularlas. ¿Qué datos hay que ponerle? Pues, por ejemplo, el nombre de la planta, jitomate saladet, es lo que coseché. Persona que cosechó las semillas, pues, en este caso, Esteban Zamorán. Lugar de colecta, Pilares Benita Galeana, que está ubicado en la Ciudad de México, Alcaldía Gustavo Amadero. Fecha de cosecha, pues la coseché el 10 de marzo. Prueba de germinación y fecha. Muchas veces es bueno hacer una prueba de germinación porque ya las pusimos a secar y todo va muy bien, pero ¿qué porcentaje de germinación hay? Entonces hay una prueba que ya habíamos visto para medir pues de todas estas semillas que ya pusimos a secar, más o menos cuál va a ser su porcentaje de germinación. Sobre eso yo voy a saber cuántas semillas necesito sembrar, porque si mi porcentaje de germinación es del 50%, ¿qué quiere decir esto? Que de 10 semillas, 5 me van a germinar, entonces cuando yo sembre mis plantitas, lo que voy a tener que hacer es poner de 2 a 3 semillas para garantizar que pues alguna de ellas germine, porque la probabilidad es del 50%. Eso es importante. Las semillas las meto en una bolsita pequeña de papel, pero además, esta bolsita pequeña de papel la tengo que meter en un frasco. En frascos de color ámbar, es muy importante que sea de color ámbar, y sobre todo, pues, de preferencia que estén sellados herméticamente para almacenar, pues, nuestras semillas. Al respecto, les quiero recomendar los recipientes de donde viene la medicina, sobre todo donde vienen los antibióticos, porque la mayoría de los antibióticos vienen en frasco ámbar. Cuando ustedes se acaben su medicina o alguien esté enfermo y ya se acabe la medicina, pídanle que les guarden esos frascos. Esos frascos son muy valiosos para conservar sus semillas. Si es posible, colocar dentro del frasco sílica gel. ¿Qué es la sílica gel? Pues estos paquetitos que a veces vienen en los tenis, que a veces vienen en la ropa, o a veces vienen estas cápsulas que están del lado derecho en color de fondo azul. Estas vienen en la medicina, en los antibióticos vienen estas cápsulas de sílica gel. Entonces ustedes echan su bolsita en el frasco,
su bolsita de papel en el frasco, le ponen la sílica gel y ya ahí la dejan. Las semillas deben estar almacenadas en un lugar fresco y oscuro, tal vez podría ser un closet. Vamos a pasar a la parte como demostrativa de algunas cosas que tenemos que saber, como es el empanizado de semillas, la obtención de semillas de jitomate y de lechuga, y si nos da tiempo, la parte de la prueba de germinación. Vamos a hablar primero de la cosecha de semillas de lechuga. Vean, aquí hay una, ya está en floración, vean que ya tiene un aspecto pues medio seco, o bastante seco ya, esta planta. Solamente se ven hojas en la parte de abajo medias verdes, y para que no se pierdan las semillas, es adecuado ponerle pues una bolsa, en este caso pues una bolsa de papel, la cual pues no tiene fondo, se le abrió tanto abajo como arriba, bueno, la boca estaba abierta y el fondo se abrió. Vean cómo ahí le ponemos esta bolsa de papel, así como si fuéramos a hacer un ramo, y vamos a proceder a ponerle un alambre, un lazo, un pedazo de hilo, mecaílo, para que, digamos, ahí encerrar esta parte de la planta. Esto se hace ya cuando la lechuga ya está bastante seca, ya digamos que estamos notando que ya está llegando a sus últimos días. Ya cuando veamos que las florecitas pues ya están muy secas, e incluso apreciemos que por ahí ya vuelan algunas semillas, hagamos esto, pongámosle este papel, y ahí la podemos dejar así una semana. Es importante que pues no llueva, ¿verdad? Hay que dejar esta bolsita por unos 3 o 4 días. Si vemos que el clima no es el adecuado, la cortamos. Aquí en este caso pues decidió ya cortar el tallo floral, y ahí lo va a dejar todavía en un lugar ya resguardado, donde seco, fresco, y que le dé el sol, a que se terminen de secar estas semillas, y lo va a dejar por un periodo de aproximadamente 15, 20 días. Ahí lo va a dejar. Y ya después de que pasó esos 15 o 20 días, lo que va a proceder, pues ahora sí, es a cosechar sus semillas. Vean ahí las voltea y ya salen algunas semillas. Son estas semillas, las semillas de la lechuga son muy chiquitas y son pues estas semillas que se ven de color negro. Va a abrir digamos que el arreglo, va a abrir la bolsa de papel, y lo que va a proceder pues es a pues a deshacer un poco las florecitas para obtener las semillas. Así más o menos lo hicimos en el Pilares Benita Galeana cuando estaba abierto para cosechar semillas de lechuga. Logramos obtener semillas de lechuga, no es muy difícil realmente, solamente hay que ser pacientes pues para darle a la lechuga pues el tiempo para que se desarrolle completamente. Entonces ven ahí, lo único que hace pues es abrir las bolsitas, echar las semillas que se cayeron, y todavía pues deshace un poco las florecitas para obtener pues estas semillas. Ahí habrá que conocer, así como cuando nos ponemos a revisar los frijoles para quitarle las piedritas que pueda tener, hay que hacer el mismo procedimiento de separar los residuos y las semillas. Y vean, ahí ya tiene todas las semillas de lechuga. Esas semillas ya las va a poder, ahí ya no va a ser necesario ponerlas a secar porque ya las había secado por 15, 20 días así en el arreglo. Ahora vamos a ver la parte de la obtención de semillas de jitomate. Pues el primer paso pues es colectar un jitomate bien maduro, que tenga buenas características, que no tenga plagas, que no tenga enfermedades. Lo cortamos y después vamos a proceder pues a quitar la parte pulposa al jitomate donde están las semillas. Ahí ya lo hizo. Y después de eso, pues lo vamos a poner en frascos. Ajá. Ahí tenemos el frasco. Esas semillas de jitomate que tienen esta parte como mucilaginosa, como medio babosa, las vamos a dejar en esos frascos por aproximadamente 3 días. 3 días. Los metemos en el frasco, lo dejamos tapado, y lo que va a pasar es que van a empezar a fermentarse esta sustancia mucilaginosa que tienen los jitomates. Ya después de 3 días, ya que pasaron 3 días, con un colado, vamos a tratar ya de darle esta sustancia mucilaginosa. Ya la sustancia se fermentó, ya no está, y va a dejar libre las semillas de jitomate. Vean, ahí lo está enjuagando muy bien. Ya las semillas de jitomate ya están libres de esta parte babosa, mucilaginosa de las semillas. Y lo que va a proceder es ahora en un trapo,
va en un trapo seco, va a proceder a poner sus semillas, las va a extender. Ahorita vamos a ver cómo las va a extender las semillas y las va a dejar secar. ¿Cuánto tiempo? Más o menos 5 días. Recuerden, un lugar cálido, un lugar con buena ventilación, que le dé mucho sol, bueno, que le dé mucha luz, pero no sol directo. Y ahí las va a poner a secar. Vean, ahí hizo 2 variedades, nos indica que es importante rotular, pues para no confundirnos. Ese es un tipo de jitomate en la parte de arriba, y luego tiene otro jitomate en la parte de abajo. Entonces, ya después de 5 días, pues vio que pues ya están secas, ya se secaron. Ahora ya puede proceder a almacenarlas en las bolsas de papel y dentro del frasco ámbar, etcétera. Ahora vamos con el empanizado de semillas. Fíjense que una técnica muy adecuada para sembrar es, si es posible, sobre todo con semillas de tamaño mediano, como la selga, como tal vez la semilla del frijol, del garbanzo, es ponerles una cubierta de ceniza. La ceniza, pues ¿de qué está hecha la ceniza? Pues son minerales. Estos minerales le van a ayudar al embrión que va a salir de esa semilla a tener más nutrientes de los que ya tiene de por sí dentro de la semilla. Entonces, es algo adecuado para cuando querramos sembrar nuestras plantas y como darles un plus, darles como un empujoncito a los embriones que están dentro de la semilla y darles algunos nutrientes particulares que aporta la ceniza. Esto del empanizado de semillas, pues es también bastante sencillo. Poniendo en ese molde es melaza. También se puede utilizar la baba de la sábila. Recuerden que la baba de la sábila es así como pegajosa. Entonces, él ahí utiliza melaza, pero algunas personas utilizan miel, o también se puede utilizar la baba de la sábila. Lo que pone ahí en el contenedor, pues es esta melaza. Ahora va a poner las semillas, en este caso él está poniendo semillas de frijol, las va a revolver, ahí va a ser un revoltijo ahí de estas semillas de frijol con la melaza. Eso es lo que puede hacer. Y ya que la revolvió bien, viene el paso de ponerles la ceniza para que darle estos nutrientes, darle este empujoncito. Vean, ahí tiene ceniza. Vean cómo la ceniza la puso dentro de una bolsa para filtrarla un poco la ceniza. Lo revuelve perfectamente. Miren, ahí le echa un poquito más. Pónganse un cubrebocas cuando hagan esto. Pónganse unos lentes, unos goggles para que no les caiga en los ojos. Y vean cómo queda. Ya quedaron recubiertas. Es para darle un empujoncito a los embriones que están dentro de las semillas. Y finalmente, veamos la prueba de germinación que ya habíamos visto anteriormente en una clase. Para hacer la prueba de germinación, pues necesitamos ya nuestras semillas secas. En este caso ahí tengo semilla de calabaza, me parece que era de betabel y de cebolla. Yo utilizo estas cajitas redondas que se llaman cajas de Petri, pero también las pueden utilizar este tipo de charolas hamburgueseras. Lo que voy a necesitar es servitoalla, un atomizador, marcador, etcétera. Ahí le estoy limpiando, pues ya la había utilizado anteriormente, la lavé, la desinfecté con cloro y le estaba quitando la etiqueta que le había puesto. Lo que voy a hacer, pues, si utilizo una caja de Petri, pues es hacer un círculo del diámetro de la caja de Petri. Ahí lo estoy trazando. Y pues procedo a cortar. Si fuera con la charola hamburguesera, pues lo que voy a hacer es pues trazar el perímetro de la charola hamburguesera más o menos. Entonces, pues procedo a cortarlo. Pongo varias capas de la servitoalla, pues para que no tenga que cortar círculo por círculo, sino que me salgan varios círculos al mismo tiempo, o me salgan varias figuras de la charola hamburguesera. Ahí vean, ya estoy cortando la charola, estoy cortando la servitoalla al tamaño de la charola hamburguesera. La corto y la voy a poner como fondo. Le voy a poner 2 capas de servitoalla, una
2. Ahí le estoy poniendo las 2 capas de servitoalla. Ya quedó esa. Voy a poner lo mismo, 2 capas de servitoalla para la charola hamburguesera. Ya había 2 capas. Veo de qué lado es cuál es lo de arriba y cuál es lo de abajo. Con un atomizador con agua limpia, le mojo un poco la servitoalla que quede húmeda, no encharcada, que quede húmeda. Ya quedó, vean, ahí no escurre. Y pues procedo a poner semillas. ¿Cuántas semillas voy a poner para la prueba de germinación? 10 semillas. 10 semillas para poder calcular un porcentaje. Bueno, ahí yo tengo un sembrador que pues puede ser útil para facilitar el colocar las semillas. Lo puede hacer uno con la mano, ¿verdad? Pero pues si uno quiere este sembrador, pues lo puede utilizar. Yo voy a poner 10 semillitas. 10 semillitas de calabaza. Quiero hacerle la prueba de germinación a estas. Quiero ver de 10 cuántas me germinan. Me germina una, me germinan 8, me germinan 10. ¿Cuántas me germinarán? Luego le pongo un poco más de agua. Miren, ahí estoy contando, tengo 10 exactamente. Y le agrego ahora sí un poco más de agua y va a quedar ligeramente encharcado. Ligeramente encharcado. Ahí no sé si se va a alcanzar a ver, pero ahí se ve un poco de agua. Ahí sí ya se ve que está ligeramente encharcado. Lo cierro y procedo a rotular. ¿Qué voy a poner? Pues nombre en este caso, ¿qué sembré? En este caso sembré pues calabaza, la fecha en la que lo puse. Y esto va a ser la forma en la que voy a poner la prueba de germinación. Es importante que ustedes hagan eso con las semillas que ustedes cosecharon, porque para que ustedes conozcan cuál es el potencial de germinación de sus semillas. A lo mejor podría ser que todas sus semillas germinan, o a lo mejor las semillas no se les dio el tiempo adecuado para que maduraran, y entonces, pues ninguna germina. Entonces, ustedes, si no hacen esta prueba de germinación, va a llegar la primavera, va a llegar el verano cuando las quieran utilizar, y entonces van a sembrar y no va a salir nada. ¿Por qué? Pues porque no saben si realmente estas semillas funcionan. Entonces, esa es la forma de hacer una prueba de germinación que les recomiendo la lleven a cabo una vez que ya hayan cosechado sus semillas para verificar qué tanto éxito van a tener con esas semillas que ustedes cosecharon. Hasta aquí el taller del día de hoy. Espero que haya sido interesante para todos. Sobre todo espero que puedan aplicar algunas de estas técnicas que les mostré el día de hoy y sobre todo espero que se animen a sembrar algunas plantas para obtener de ellas semillas.